Bienvenidos a Matedumat. Este video corresponde a la conferencia de clausura del primer encuentro virtual La investigación y el aula de matemáticas. En esta ocasión escucharemos a la doctora Miriam Codes Valcarce, profesora e investigadora de la Universidad de Huelva en España. La doctora Codes estudió matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Durante 18 años fue profesora universitaria impartiendo matemáticas para ingenieros. En esos años, tratando de dar respuesta a los problemas de comprensión de sus alumnos, realizó sus estudios de doctorado con el doctor Modesto Sierra Vázquez en la Universidad de Salamanca, donde recibió el premio extraordinario de doctorado con la tesis defendida en la Facultad de Educación. Desde hace 6 años es formadora de maestros y desde hace 3 años es profesora en la Universidad de Huelva. Pertenece a la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, la CIEM, desde 1999 y ha sido editora de las actas del Congreso Iberoamericano MTSK, celebrado en Huelva en septiembre de 2019. Es autora de artículos publicados en revistas como Enseñanza de las Ciencias, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology y Sustainability, entre otras. Desde hace 2 años pertenece al grupo de investigación colaborativa PIC de la Universidad de Huelva y a la red iberoamericana MTSK. La doctora Miriam Codes participará en este encuentro virtual con la conferencia El proyecto PIC, espacio entre profesionales de la enseñanza. Les recordamos que si están viendo este video al momento de su estreno, pueden interactuar con la conferencista mientras este se reproduce, a través del chat en vivo de YouTube, y que al finalizar la exposición hemos agregado 10 minutos más al video para preguntas y comentarios en este mismo espacio. Si están viendo esta conferencia posterior a su estreno, pueden dejar dudas y aportaciones en la sección de comentarios que está en la parte de abajo. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer al equipo de Matedumat la invitación para clausurar este evento virtual, por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes la experiencia que llevamos a cabo en el proyecto PIC en la Universidad de Huelva. Soy Miriam Codes, integrante del equipo. No he estado con ellos desde el principio, pero ahora estoy plenamente comprometida con el trabajo que realizan. Voy a comenzar con unas pequeñas notas históricas para que veamos cómo es el origen, cómo se originó este proyecto, para que entendamos la labor que desarrolla. El PIC empezó en el 1999, hace ya la friolera de 21 años. Y empezó con la inquietud de 2 maestras de educación primaria por mejorar su práctica docente, concretamente en matemáticas. Ellas eran maestras que asistían a cursos de formación, que en otras disciplinas, que se dieron cuenta que en el área de matemáticas necesitaban tanto contenido matemático como contenido didáctico en matemáticas, y la oferta que tenían de cursos de formación en los centros de profesores no les satisfacía. Entonces llamaron a la puerta de la Facultad de Educación y hablaron con investigadores en didáctica en la matemática para solicitar ayuda, para solicitar colaboración para mejorar su práctica. Los profesores de la Facultad de Educación, los expertos en didáctica de la matemática, estaban interesados en el conocimiento profesional del maestro y aceptaron gustosos. Empezaron a trabajar bajo el paraguas o con la ayuda de proyectos que ofrecía la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El nombre de esos proyectos era Proyectos de Investigación Educativa, y así fue como originalmente se llamó este grupo, el PIE, de Proyecto de Investigación Operativa. Luego, a lo largo del tiempo, ha cambiado a Proyecto de Investigación Colaborativa, y ahora lo llamamos así. Y enseguida vamos a ver por qué colaborativa tiene un peso importante. En el espacio web que tiene la Junta de Andalucía, donde albergan la información, las memorias de los proyectos de este grupo, tienen el eslogan "Investigar para aprender en el aula de matemáticas". Y es justamente a través de la indagación y de la reflexión sobre nuestra propia práctica cómo concebimos el desarrollo profesional, entendiendo que
desarrollarnos profesionalmente, perdón, supone una mejora en nuestra labor docente. Esa mejora repercute en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, y también repercute en nosotros, en nuestro aprendizaje, en nuestra formación. A lo largo de estos 21 años, el modo de trabajar en el grupo ha sido bastante estable, salvando algunos detalles cuando empezaron para organizar el grupo, para consensuar cómo iban a trabajar, qué tipo de acciones iban a realizar. Los proyectos siempre comienzan solicitando ayudas a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se solicitan ayudas de proyectos anuales o bienales y a lo largo de todo el curso académico, desde septiembre a junio, nos reunimos cada 15 días. Bueno, más o menos cada 15 días, porque con los periodos de vacaciones, etcétera, al final hay unas 15, 16 sesiones en todo el curso. Fíjense que solamente paramos en julio y agosto, que son los meses en los que en España las aulas de primaria y de secundaria están cerradas. El resto del curso trabajamos a lo largo de todo el año. Y en ese trabajo que llevamos a cabo, normalmente a lo largo del curso se hace siguiendo este esquema. La reflexión tiene un papel muy, muy importante. En realidad la reflexión es un denominador común en todas las sesiones del PIC, en todo el trabajo que llevamos a cabo. Pero especialmente cuando empieza un nuevo curso, cuando empezamos un nuevo proyecto, el profesor José Carrillo, Pepe Carrillo, para los que lo conocemos personalmente, diseña una sesión en la que prepara unas tareas para que en el grupo reflexionemos, siempre ligado al tema con el que vayamos a trabajar ese año el proyecto. Se consensúa el tema que se va a trabajar. Un aspecto muy importante del PIC es el trabajo colaborativo que hacemos todos los integrantes, en los que todos participamos en todos, con la misma voz. Se diseñan instrumentos de análisis, se diseñan materiales, diseñamos una propuesta completa que implementamos en el aula, normalmente en el aula de las maestras que colaboran con nosotros. Recogemos información, se trata, se analizan datos y cerramos al final con una memoria. Recordad que estamos en un proyecto para el que hemos solicitado ayuda a la Junta y tenemos que devolver una memoria. Y en ocasiones, según el año, según las circunstancias, pues algunos resultados se divulgan en algunos congresos para profesores y a veces también se han hecho algunas publicaciones científicas con el trasfondo del trabajo que se hace en el PIC. Hay dos elementos clave e inmutables en todo el trabajo del PIC, que es la colaboración y la resolución de problemas. La colaboración dentro del PIC viene asociada al consenso y a la equidad. Actualmente en el PIC, el PIC lo conformamos tres perfiles, tres agentes diferentes. Empezaron las dos maestras y los investigadores de la universidad, dos investigadores, pero actualmente en el PIC, en el curso actual, el que acabamos de cerrar y en el que vamos a comenzar, trabajan maestras de educación infantil, de educación primaria, trabajan estudiantes, tanto de grado como de posgrado, normalmente estudiantes que desarrollan su trabajo fin de grado a partir del trabajo de PIC o su trabajo fin de máster, del máster de investigación que tenemos en nuestro área, o estudiantes de doctorado que están realizando su tesis doctoral a partir del trabajo del PIC. Ahora mismo hay una tesis desarrollándose a punto, le queda muy poco para leerse, con el trabajo que se ha desarrollado en el PIC. Y todos los años algún trabajo fin de máster versa sobre algún aspecto trabajado en el PIC.
Esos tres perfiles tienen tres intereses distintos, pero todos compartimos un objetivo común, que es el desarrollo profesional a partir de la reflexión sobre la práctica. Los investigadores, nuestro interés es investigar sobre el conocimiento del profesor. El interés del maestro es mejorar su práctica docente y el de los estudiantes titular en grado o en posgrado. En realidad, el estudiante coge un poquito del investigador porque está realizando un trabajo de investigación para titular y también coge un poquito de ese aprendizaje para la mejora. Claro, quizá no para la mejora docente porque muchas veces no son aún maestros, pero no han terminado todavía su formación y esto no es una formación reglada, no es una formación del grado. En este espacio de colaboración se da una transferencia de conocimiento en dos sentidos. Habitualmente en la universidad, cuando se transfiere conocimiento, siempre se transfiere el conocimiento que se genera en las investigaciones en la universidad, en las disciplinas o en los ámbitos que sea, a la sociedad. Muchas universidades tienen sus oficinas de transferencia del conocimiento que se encargan de gestionar esta transferencia de conocimiento. En el PIC, y esto es algo que a mí me parece especialmente relevante y me parece que es una característica especial de este grupo, es que también hay transferencia de la escuela a la universidad. Aquí todos los agentes, los investigadores, los maestros, los alumnos aportan y todos se benefician. Que la flecha de la transferencia no sea unidireccional es una característica del PIC que creo que le enriquece notablemente. En el PIC el otro elemento clave es la resolución de problemas. Y esto tiene que ver con su origen, porque la resolución de problemas fue el nexo entre los intereses de las maestras que solicitaron esa colaboración a los profesores de la universidad y los intereses de los propios investigadores. En todos los proyectos del PIC siempre hay un trasfondo de resolución de problemas. Luego se pueden trabajar cuestiones de geometría, hay años que se ha trabajado con cuestiones de tecnología, pero la resolución de problemas siempre es algo transversal. En el último proyecto que hemos cerrado, hablamos de formulación de problemas, pero entendiendo que la formulación de problemas forma parte de ese paquete grande que es el mundo de la resolución de problemas. Les voy a hablar voy a comentar con un poquito más detalle el trabajo concreto que hacemos en el PIC no con los dos ejemplos, con uno de ellos del último proyecto que hemos cerrado, que fue en el proyecto del 2017-2019. En el primer año, en el 17-18, trabajamos la formulación de problemas con un curso de educación infantil, el segundo curso de educación infantil, que son niños de 4 o 5 años. Y al año siguiente, para cerrar el proyecto, porque era bienal, en el 18-19 trabajamos la formulación de problemas en sexto de primaria. Fíjense qué diferencia que trabajamos con niños de 4 años y al curso siguiente con 11-12 años. Yo les voy a detallar el caso de educación infantil, este ejemplo. Lo que les voy a contar está en parte publicado en la revista APEDUC, en el primer número, que comenzó la andadura esta revista en abril de este año, del 2020, y 3 miembros del grupo escribimos un artículo. Juan Pedro Martín Díaz, que es profesor en la facultad y está realizando su tesis doctoral, es la tesis que digo que está a punto de cerrarse con su investigación que ha desarrollado a partir del PIC. Rocío Pérez Guzmán, que es una maestra de educación infantil, ella es la coordinadora de los proyectos que se solicitan a la Junta.
decimos que es nuestra jefa, y yo, que soy investigadora, profesora de la facultad e investigadora. El proyecto, este proyecto, como digo, ya está cerrado, es un proyecto cerrado, no es, sí es lo último que hemos cerrado, aunque no es lo último en lo que hemos trabajado, porque este curso 2019-20, el que hemos terminado, apenas estamos terminando todavía de firmar las actas, empezamos un proyecto nuevo sobre tareas de alta demanda cognitiva que no hemos podido cerrar porque a causa del confinamiento no pudimos llevarlo a la práctica. Estuvimos haciendo todo el trabajo de diseño de la herramienta para hacer el análisis, todos los materiales, toda la propuesta, y como en el mes de marzo nos confinaron a cuenta de la pandemia, no pudimos llevar al aula este proyecto. De modo que les voy a hablar del que sí está cerrado, del bienio anterior. El modus operandi ya hemos visto que es el mismo en todos los proyectos, y voy a describir sucintamente, pero con un poquito más de detalle, lo que hicimos en este proyecto, siguiendo más o menos cronológicamente el trabajo, las fases en las que desarrollan los proyectos. La reflexión que he comentado, que es algo que es un denominador común a lo largo de todo el trabajo en el PIC, es cierto que en la primera sesión se suele desarrollar una tarea en la que prácticamente lo que hacemos es reflexionar. Normalmente el profesor Carrillo diseña una tarea en la que incita a todos los participantes a reflexionar, siempre con el trasfondo de desarrollo profesional, el conocimiento. En el caso de este curso 2017-18, algunas de las preguntas que lanzó el profesor Carrillo al grupo eran: ¿qué matemáticas deben aprender nuestros alumnos? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo aprenden matemáticas los niños? ¿Y cómo promovemos nosotros, los profesores, el aprendizaje matemático de nuestros alumnos? Estas preguntas nos hacen reflexionar y nos ayudan a promover un cambio en nuestra actuación, porque recuerden que sin cambio no hay mejora, y ese cambio siempre empieza a partir de una pregunta que nos hace reflexionar. Después empezamos a trabajar sobre el tema que hayamos consensuado. En realidad, el tema en realidad se ha decidido cuando se solicita el proyecto, pero bueno, hay que consensuar todavía muchos detalles y muchas particularidades del trabajo que vamos a desarrollar. En este caso fue la formulación de problemas, y en esta fase hay una fase de documentación en la que normalmente el profesor Carrillo nos sugiere unas lecturas para documentarnos, para ver qué hay en la literatura y para que nos ayude en esas lecturas al diseño de la práctica que vamos a implementar. En este caso, se leyeron algunos capítulos del libro de Singer, Ellerton y Kay, del Mathematical Problem Posing del 2015, y se hicieron lecturas de unos capítulos que después, el año siguiente, se volvieron a repasar. Cuando nos enfrentamos al proyecto de primaria, volvimos a repasar esas lecturas. Esta parte de lectura de los artículos, de capítulos de libro, muchas veces recae más su peso en los investigadores y en los estudiantes de máster o de doctorado, o los que están haciendo su trabajo fin de grado, que hacen las lecturas y llevan luego al grupo una síntesis, de manera que no todos leemos todos los documentos, pero sí todos conocemos los documentos a partir de la síntesis de los compañeros, y esto nos lleva, siempre salen hitos, elementos para discutir y para comentar, y para ver qué nos van a aportar en la tarea que vamos a desarrollar.
Después empezamos a diseñar el instrumento con el que vamos a analizar los datos que recojamos en el aula. En este caso, lo que se hizo fue adaptar un instrumento de análisis que creó Jorge Cruz, que fue un alumno de doctorado del profesor Carrillo, para la resolución de problemas. Entonces cogimos su herramienta de formulación de problemas y lo adaptamos para la formulación de problemas en educación infantil. La idiosincrasia de esta etapa educativa de infantil hace que sea algo especial. La mayoría de los integrantes del grupo tienen una casi nula, si no nula, experiencia en el aula infantil, y en este caso el papel de la maestra de infantil fue fundamental, fue esencial para situarnos a todos en lo que es el día a día de una clase de infantil. Entonces, en este caso normalmente los maestros son los que tienen un papel especialmente relevante en el diseño de los materiales. No es diseño suyo exclusivo en muchos casos, nosotros también todos participamos, pero muchas veces el primer paso, la primera iniciativa la tienen los maestros porque son los que conocen el aula, los que conocen a sus grupos, a sus niños y cómo es su día a día. Y entonces esta maestra decidió trabajar la formulación de problemas en 2 sesiones. Una a través de un mural, que es un recurso que a ella le gusta mucho, utiliza mucho en su aula, y otra a través de objetos del entorno de los niños. Y con estos materiales diseñamos la propuesta que llevaríamos al aula. Yo les voy a detallar la parte de los objetos, o sea, la parte del episodio, la experiencia que se tuvo a cabo con los objetos del entorno del niño. De modo que cuando los niños llegaron a tener estos materiales, ya habían pasado por la experiencia de formular problemas a partir del mural, y la maestra, antes del trabajo con ese mural, ya había trabajado la resolución de problemas en el trabajo cotidiano de las clases, en su día a día. De modo que los niños ya conocían qué elementos hay en un problema matemático. Bueno, estoy diciendo todo el tiempo problemas, pero evidentemente nos estamos refiriendo a problemas matemáticos. Entonces, los niños ya estaban familiarizados con los elementos que tiene un problema matemático, que hay un contexto, hay unos datos, hay unas condiciones, se hace una pregunta donde hay una incógnita para la que se resuelve de algún modo para que deje de ser tal incógnita. Entonces, los niños eso ya lo habían trabajado. Claro, estamos en educación infantil, fíjense que estamos en 4 años, que ellos todavía no han terminado de desarrollar la destreza de lectoescritura. Entonces, la maestra les da un folio en blanco y les pide que en un dibujo formulen y resuelvan un problema a partir de los objetos que tienen las mesas. Entonces, ella diseñó estas 4 situaciones, una con cuerpos geométricos, con distintos colores, había prismas, había pirámides, conos, esferas, otra de 2 muñecos y 6 caramelos, otra eran 5 pelotas de distintas texturas, distintos tamaños y distintos colores, y otro fueron distintos medios de transporte, de juguetes que eran medios de transporte, de distintos colores, y eso, había medios aéreos, había aviones, helicópteros, había coches, camionetas, y estas eran las situaciones que se presentaban al niño. En la sesión los objetos se fueron moviendo de unas mesas a otras. Los niños estaban 8 niños en torno a la misma mesa y se fueron moviendo estos elementos, de modo que los niños formularan problemas en al menos 3 de las 4 situaciones.
Y esos problemas le llegan a la maestra a través de unos dibujos para los que ella les pide que lo expliquen, y entonces ella toma notas, además está grabado y es de donde tenemos las producciones de los niños. Se implementa en el aula. Cuando se implementa en el aula vamos muchos miembros del grupo, en realidad todos los que podemos, a grabar las sesiones y a observar qué pasa en el aula. Y recogemos datos, y yo les voy a mostrar ahora algunas de las respuestas que encontramos, que nos dieron los estudiantes de educación infantil. Este ejemplo es de un problema que planteó una niña a partir del recurso de los cuerpos geométricos. Es curioso porque en el grupo de esta niña, de los otros 8 niños que estaban sentados en torno a los cuerpos geométricos, solamente esta niña formuló un problema. Los demás se dedicaron a jugar a las construcciones y solo ella realizó el dibujo. Y cuando le preguntó la maestra, bueno, que cuál era su historia, ella dijo: tengo 2 torres, una más baja y otra más alta. ¿Cuántos cuadrados hay que poner para que sean iguales? Observen observen el lenguaje típico de educación infantil, hablar de cuadrados, ¿no? Cuando están proyectando esos prismas, habla de cuadrados y, bueno, la niña en este caso no dio la solución. En el dibujo no está la solución, está el planteamiento, el enunciado del problema dibujado, y no da la solución, pero sí que podemos ver ahí en el lado derecho esas 2 torres, una con 5 rectángulos apilados y otro con 2. En este otro ejemplo sí que hay solución. Es en la situación de las muñecas y los caramelos, pero en el dibujo representa la solución, y aquí lo que había era un problema para que esta niña enunciara, formulara el problema. Entonces, ella directamente lo que le dijo a la maestra: hay 2 niños y se comen 3 caramelos cada uno y queda 0. Pero esa era la solución del problema, y ella en el primer momento le costó formularlo. Entonces, la maestra tuvo que increparle y tuvo que sonsacarle cuál era la historia. Ellos ya habían trabajado los elementos que tenían un problema y necesitaba una historia. La maestra llamaba la historia al contexto, a los datos, a la incógnita, a la pregunta que nos lleva a formular o a ejecutar un plan de resolución para darnos respuesta. Y entonces, cuando ya la maestra le pregunta, la niña dice: hay 2 niños y 6 caramelos, ¿cuántos caramelos habrá para comérselos? Y fíjense que la niña hace un reparto equitativo, porque en la formulación de su problema, desde luego, no se nombra que haya que hacer un reparto equitativo, pero esto nos dice siempre la maestra que es algo habitual en infantil, que siempre todos los repartos es en partes iguales. Nunca se plantean un reparto de yo me como 1 y tú te comes 5. Y este último ejemplo que les quiero mostrar es para que vean el potencial que tienen muchos niños. Este es un ejemplo de un problema formulado con las situaciones de las pelotas. Recuerden, 5 pelotas de goma de distintos materiales, con distintos colores, distintas texturas, distintos tamaños. Y el niño tiene la genialidad de inventar datos. No solamente utiliza los datos de la situación que les ha mostrado la maestra, sino que los inventa. Y además, fíjense qué dato. Dice el niño, ese es el dibujo que le entrega como el problema resuelto, y dice: he dibujado 14 pelotas y en la mesa hay 5. Las 5 de la mesa son las 5 que ponía la maestra. ¿Dónde hay más? Y sin que la maestra le pregunte, él directamente
enseguida da la respuesta en el dibujo. Fíjense que además la genialidad de este niño no solamente que haya salido de la situación cerrada que les da la maestra, sino que, ha salido para inventar y para añadir otro dato, y además un dato numérico que para 4 años el número 14 no es un número de los habituales para ellos. No traten de contar las 14 pelotas del dibujo porque no, es difícil localizar las 14 pelotas y además hay más, simulando circulitos hay más de 14. Pero bueno, la intención, la idea de ese 14 es suficiente. Este niño no necesitó que la maestra le sonsacara la pregunta, le sonsacara la respuesta, todos los elementos del problema los verbalizó el niño sin ningún problema. Cuando llevamos al aula, cuando se implementa, se analizan los datos, como os decía antes, aquí los estudiantes tienen un papel muy importante porque parte de su trabajo de investigación, para el trabajo fin de máster, para su tesis doctoral, es analizar datos de los que se han recogido y cerramos con una memoria. Todos los años, recuerden que esto está dentro de un proyecto para el que hemos solicitado una ayuda a la Junta y formalmente tenemos que escribir esa memoria. Todas estas fases se siguen muy bien porque he nombrado muchos elementos comunes que hay en el trabajo en el PIC, la colaboración, la resolución de problemas, el consenso, la colaboración entre todos los integrantes del equipo, y uno de los aspectos en los que colaboramos y todos participamos es en la escritura de un diario de cada sesión en la que se van recogiendo los hitos importantes que van ocurriendo, las discusiones, los temas de las discusiones que nos hacen reflexionar y que luego nos ayudan a diseñar estas situaciones y a llevar a cabo el proyecto. Cuando he dicho antes lo de la genialidad de este niño, ¿no?, el que se inventaba ese dato de 14, quisiera que no perdiéramos de vista el papel del maestro, porque claro, el niño tiene mucho potencial, pero es el maestro el que saca ese potencial a la luz. Lo que ocurre es que aquí no tenemos a un maestro cualquiera. Nuestra maestra es una maestra con inquietudes, con ganas de aprender y de mejorar su práctica docente. Y su desarrollo profesional no es posible si no nace de ella esas ganas de cambiar. Y ahí es donde entra en juego el PIC, ese entorno, ese momento cada 15 días en la que distintos profesionales, educadores de distintos niveles educativos, estudiantes para profesor de matemáticas o estudiantes para maestro, intervienen y colaboran cada uno con lo que sabe. Cada uno brinda su conocimiento de lo que sabe y de lo que tiene más cercano. Los maestros nos abren las puertas de sus aulas y nos dan su conocimiento y su saber del día a día de una escuela. Los investigadores, el conocimiento científico y la experiencia en la gestión y liderazgo de proyectos de investigación. Y los estudiantes que se están formando aportan también esa implicación y ese trabajo extra en el análisis de los datos que recogemos. Todos aprendemos y todos aportamos. Y ese espacio de colaboración, de aprender y de mejora, lo encontramos en el PIC, en el proyecto de investigación colaborativa. Y desde aquí me gustaría agradecer al PIC como grupo, como entidad de grupo, y a cada uno de los miembros integrantes del PIC, individualmente, particularmente,
cómo acogen a cualquiera que nos acercamos al grupo y cómo facilitan que fluya el conocimiento y que fluya el intercambio de saberes entre esos distintos perfiles, esas distintas fotografías de educadores. Muchas gracias. Espero que les interese lo que hacemos. Les proporcionaré una lista un poquito más detallada de algunas referencias de trabajos del PIC. Aquí solamente he nombrado las dos que se han hecho explícitas en la página web del PIC, que se han hecho explícitas en la presentación, pero les facilitaré una lista de publicaciones un poquito más extensa. Muchas gracias. De nuevo, agradecemos a la doctora Miriam Cores Valcarce por su presentación en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a seguir interactuando con la conferencista en el chat en vivo.